buenos días, ya casi buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión titulada Estrategias de ablación en fibrilación auricular. Mi nombre es Jesús Almendral y mi comoderador, Ignasi Anguera. Realmente esta sesión es hablar de lo que hacemos todos los días, con lo cual creo que no puede ser más interesante. Está muy bien hablar de aspectos novedosos, de futuro, de aspectos particulares, pero qué duda cabe que hablar de lo que vemos cada día, de lo que hacemos todos los días, cómo poder hacerlo un poco mejor, sin duda es especialmente interesante. De manera que sin restar ni un minuto, vamos a dar paso a la primera presentación del doctor Felipe Bisbal. El doctor Felipe Bisbal tiene que ausentarse pronto, con lo cual nos ha pedido que la discusión de su ponencia sea inmediatamente después. Así lo haremos por 3 minutos y después ya el resto de las presentaciones serán seguidas y la discusión al final. Felipe, por favor. Madre mía, se me ha visto todo el plumero. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias a la organización por la invitación. A mí me han pedido que hable de la alcoholización de la vena de Marshall y para ello me gustaría hacer un breve repaso de qué realmente estamos abordando cuando canulamos la vena de Marshall. La vena de Marshall no deja de ser el vehículo, ¿no? la estructura vascular por la cual accedemos a las estructuras que realmente nos interesan. La vena de Marshall, como muchos de ustedes ya saben, es el remanente embrionario de la vena cava superior izquierda y tiene un transcurso en la vertiente epicárdica del ridge, entre las venas pulmonares izquierdas y la orejuela de la aurícula izquierda. Y no solo contiene este paquete del ligamento de Marshall una vena, sino que además tiene otros componentes. Sobre todo los que más nos interesan es el componente muscular. ¿Por qué? Porque puede ser partícipe de arritmias auriculares y además también es una estructura que está muy ricamente inervada con ganglios plexos ganglionares autonómicos predominantemente parasimpáticos. Hace ya muchos años que se ha evaluado el papel que puede tener esta estructura del ligamento de Marshall en la génesis y perpetuación de la fibrilación auricular. Aquí, como a modo de ejemplo, pongo algunos trazados en los que se evidenció que el ligamento de Marshall tiene potenciales propios del ligamento de Marshall, traduciendo que hay miocardio excitable y que puede participar en la fibrilación auricular como trigger, desencadenando un foco de taquicardia. Durante fibrilación auricular hay muchos estudios, pero este me parece particularmente ilustrativo, en el que evalúan la frecuencia dominante en distintas estructuras de las aurículas y observaron que el ligamento de Marshall era la estructura que se activaba con más frecuencia de todas las estudiadas. Uno de los puntos importantes de esta estructura es su inervación autonómica. Este es un estudio de hace ya casi 10 años del grupo pionero de Miguel Valderrábano, en el que canulaban la vena de Marshall y hacían una estimulación de alta frecuencia como la que podríamos hacer nosotros ahora en la cardioneuroablación, en el vago extracraneal. Y lo que observaron es que estimulando a alta frecuencia, tanto sincrónicamente con la P como asíncrono, provocaban una respuesta vagal con bradicardia extrema y asistolia en prácticamente la totalidad de los casos, pero en el 100% de ellos se inducía fibrilación auricular. Tras la alcoholización de la vena de Marshall, repitiendo el mismo protocolo, observaron que no había ni respuesta vagal ni inducción de fibrilación auricular, con lo cual, en cierto modo, este estudio traduce el papel que puede tener esta estructura en la génesis de la fibrilación auricular y un potencial beneficio de su ablación. Pero no solo el ligamento de Marshall es importante en fibrilación auricular, también puede participar de forma activa en taquicardias generalmente macrorreentrantes de aurícula izquierda,
tanto de manera que bypassea en la vertiente epicárdica auricular una posible línea que nosotros podamos haber hecho en el endocardio, como sería el caso de la izquierda, ¿no? o que podemos visualizar aquí por estas conexiones que tiene musculares el ligamento de Marshall con el miocardio auricular, o también puede haber taquicardias focales o microrreentradas utilizando estos fascículos musculares de esta estructura. Como por ejemplo en este caso que hicimos en el Hospital de Belviche, en el que el mapeo de activación nos daba una activación focal en la zona del ligamento de Marshall y únicamente con la infusión de alcohol se consiguió interrumpir la taquicardia. Por tanto, el ligamento de Marshall es una estructura que puede participar en distintas arritmias y que, por tanto, a veces es necesario su abordaje. La técnica, no voy a entrar muy en detalle, hay muchos artículos que lo describen, pero básicamente lo que se hace es canular esa vena de Marshall con una guía de angioplastia y utilizando un balón OTV, de los que permiten infundir a su través, uno se cerciora de que el balón es oclusivo mediante inyección de contraste y luego pasa a inyectar el alcohol. El objetivo es observar que hemos generado una lesión miocárdica, que hay una extravasación de contraste, generándose este tatuaje que se puede ver en el panel inferior derecho y que tiene una concordancia, como se puede ver en estos mapas, con la futura área de bajo voltaje, ¿no? Aquí se puede ver en esta imagen de la izquierda la guía que pasa a nivel del istmo lateral y del ridge y que coincide con la vena de Marshall. Podemos ver que después de la alcoholización se genera este tatuaje que es, digamos, la prueba de que hemos generado lesión miocárdica a este nivel. Y cómo este tatuaje en la fluoroscopia se correlaciona con el área de bajo voltaje que luego nosotros mapearemos. Es importante a la hora de empezar a hacer esta técnica el conocer la anatomía de la circulación venosa auricular, porque no todas las venas que giran a la izquierda en el seno coronario son la vena de Marshall. Hay multitud de venas y puede ser a veces difícil de discernir si eso no es. Aquí pongo, por ejemplo, unos ejemplos de una vena de la orejuela izquierda, ¿no? Es una vena ya que es muy distal, que también da paso a unas venas anteriores. Y, por ejemplo, en el caso de la derecha, fíjense que la relación anatómica con la válvula de Vieussens, que es una relación anatómica fija con la vena de Marshall, y en este caso esta vena que se identifica claramente tiene esa relación anatómica, no correspondería a la vena de Marshall, correspondería probablemente a una vena septal y es importante diferenciarlo de la vena real, que es la que marco aquí en el dibujo, para evitar generar lesión en territorios que no buscamos, ¿no? Si realizáramos una alcoholización de esta vena, pues tendríamos una escara septal e inferior que probablemente no nos interese. ¿Qué pasa cuando ponemos alcohol en las venas cardíacas? Pues lo primero que tenemos es una desestructuración importante del tejido miocárdico, hay una extravasación importante, una necrosis miocítica y un aumento muy, muy marcado del espacio extracelular. El alcohol es un fijador y tiende a extravasar, ¿no? a deshidratar las células y posteriormente se genera inflamación y fibrosis. Con esta lesión lo que buscamos es, por un lado, denervar todos los plexos ganglionares del área, eliminar con ello potenciales triggers de fibrilación auricular y además, como efecto deseado o indeseado, generamos una lesión transmural del miocardio del que depende este territorio venoso. Esta lesión transmural nos permite facilitar el bloqueo en del istmo mitral lateral y aumentar la tasa de bloqueo, de aislamiento permanente de las venas pulmonares izquierdas, ya que hace una lesión transmural a nivel de la zona más gruesa, que es el ridge. Cuando nosotros inyectamos alcohol y generamos lesión, esta lesión es permanente. En este estudio por mapa de voltaje
que hicieron el grupo de Burdeos, observaron que el área de bajo voltaje era exactamente la misma inmediatamente posalcoholización que en los REDUS, que en un seguimiento medio de, creo que era de unos 8 meses. Nosotros estamos evaluando lo mismo con resonancia magnética y hemos observado también la misma correlación, que el tamaño de la lesión que se genera por voltaje en los mapas de voltaje posalcoholización se corresponde a la magnitud de la lesión por resonancia magnética. Fíjense en el realce que hay a nivel de Rich en la imagen de la derecha, es una resonancia a 3 meses posalcoholización y cómo esa lesión por alcohol ha generado una lesión transmural y un realce muy intenso a este nivel. ¿Cuáles son las indicaciones de la alcoholización de la vena de Marshall? Pues realmente no hay un consenso, no hay una indicación por guías de qué pacientes se pueden beneficiar. Yo aquí, bueno, me he arriesgado a dar mis recomendaciones bajo mi criterio personal. Yo creo que realmente los pacientes que más se benefician de esta técnica son aquellos pacientes en los que queremos tratar el istmo mitral. ¿Por qué? Porque facilita muchísimo el bloqueo y hace que este bloqueo, una vez conseguido, sea más duradero. Hay evidencia por estudios aleatorizados de un beneficio en términos de recurrencia en fibrilación auricular persistente y luego está el caballo de batalla, que cada vez es más frecuente, que es el paciente que se somete a un REDU de fibrilación auricular y ya tiene las venas persistentemente aisladas. ¿Y qué más le hacemos a ese paciente? Respecto al tratamiento del istmo mitral, en este estudio se observó, en tratamiento del istmo mitral para flúter perimitral, se observó que había una reducción marcada de la recurrencia cuando el istmo mitral se trataba incluyendo la alcoholización comparado con aquellos pacientes que solamente se hacía radiofrecuencia, aumentando la tasa de bloqueo agudo y crónico y reduciendo los requerimientos de radiofrecuencia en estos pacientes. Hay que tener en cuenta que cuando uno se mete a hacer tratamiento del istmo mitral, ¿no? Bloqueo en línea mitral, no solo se trata solamente de la vena de Marshall, tenemos 2 componentes epicárdicos, uno es la vena de Marshall y el otro es la gran vena cardíaca. Y en hasta el 50% de los casos es necesario realizar ablación dentro de la gran vena cardíaca o del seno coronario. En este paciente, por ejemplo, le hicimos alcoholización de la vena de Marshall, pueden ver el mapa de voltaje a la izquierda, hicimos aislamiento de venas pulmonares, istmo mitral endocárdico y, pese a hacer eso, estimulando desde la orejuela, como pueden ver en el mapa, en el panel C, existía permeabilidad, existía una activa permeabilidad que bypaseaba nuestra línea endocárdica. El mapa nos mostró que había una activación más precoz en la pared libre de la gran vena cardíaca y una aplicación a ese nivel bloqueó el istmo mitral lateral. Y lo mismo con, por ejemplo, un flúter perimitral, es decir, hacemos alcoholización de vena de Marshall, hacemos la línea endocárdica y el flúter no para. Bueno, pues en estos casos hay que ir al segundo componente epicárdico, que es la gran vena cardíaca, ¿no? Buscar el área de mayor precocidad y eliminar el flúter ahí. ¿Y por qué tanta insistencia con el bloqueo del istmo, ¿no? Si esta sesión va de FA persistente. Bueno, este estudio probablemente lo conozcan la mayoría de ustedes, que es el Venus Trial, que es un estudio multicéntrico, aleatorizado, en el que se aleatorizaba a recibir o no la alcoholización de la vena de Marshall. El estudio pues, demostró que había un beneficio en términos de recurrencia de forma dicotómica o también en términos de carga rítmica evaluado con monitorización a los 6 y 12 meses. Pero es que cuando los autores miraron en mayor profundidad cuáles eran los predictores o qué hacía que los pacientes que se hacía la alcoholización tenían mayor beneficio, lo que observaron es que aquellos pacientes en los que realmente se conseguía un bloqueo persistente del istmo mitral iban mejor. Por tanto, se postula, se hipotetiza que el bloqueo del istmo mitral en la alcoholización de la vena de Marshall es beneficioso en términos de recurrencia. Lo mismo en el estudio Marshall Plan de los de Burdeos, que ellos no solamente hacen la alcoholización, sino que también hacen una línea
en la cúpula auricular, en el istmo mitral y en el istmo caudotricuspidio, y observaron también, estos son datos preliminares que se presentaron en el Congreso de la ERA este año, que había una reducción en la recurrencia del grupo de Marshall, pero cuando analizaban los pacientes que iban a REDU, observaron que aquellos que habían recibido la alcoholización de la vena de Marshall, sobre todo tenían recurrencia en forma de taquicardia auricular organizada, y que esta taquicardia en muchas ocasiones dependía de líneas no definitivamente bloqueadas y que el bloqueo en un segundo procedimiento eliminó las taquicardias. En cuanto a seguridad, en el estudio Venus se reportaron más casos de pericarditis subaguda con derrame que no requirió drenaje y algo más de sobrecarga de fluido, que no sé muy bien a qué se refiere, seguramente requerimientos de diurético. En cuanto a complicaciones del procedimiento, también los de Burdeos evaluaron que, dado que la alcoholización genera una lesión de tamaño variable y generalmente impredecible, si esto podía tener un impacto a nivel de función auricular. Y en este estudio, que es un poco básico, que se hizo con el estudio de la onda A, en el seguimiento observaron que no había un marcado empeoramiento, sino que estaba estable, incluso mejoraba probablemente también por la recuperación del ritmo sinusal. Nosotros estamos intentando evaluar Felipe, tienes que terminar, que si no, no tenemos tiempo de discusión. No pierdo el tren. Vale, pues para concluir, decir que existe una relación mecanística entre el ligamento de Marshall y la fibrilación auricular y taquicardias organizadas, que bajo mi juicio constituye un nuevo estándar en el tratamiento del istmo mitral y que puede ofrecer beneficios en fibrilación auricular persistente, y si esto sin impactar en la función auricular aparentemente. Y nada más, muchas gracias. Como dijimos antes, vamos a hacer 3 minutos de discusión con respecto a la presentación del doctor Bisbal. ¿Alguna pregunta de la sala? Felipe, yo te quería preguntar acerca del desarrollo de la vena de Marshall, que es bastante variable de unos pacientes a otros. ¿En qué medida, en tu experiencia, eso hace más probable, menos probable, el éxito de todo, del procedimiento o del bloqueo del istmo mitral? ¿Tú ves que hay una relación entre la anatomía y los resultados? La anatomía venosa, ¿no? Supongo, sí, de la propia vena. El desarrollo de la vena de Marshall, ¿no? Sí. A veces es muy chiquitito. Exacto. A veces es muy grande. Claro, realmente no hay ningún estudio que evalúe esa correlación. Lo que sí que está claro es que a veces, cuando es un vestigio que es prácticamente incanulable, eso obviamente pues no vas a conseguir realizar la alcoholización. En otros casos en la que realmente es una vena muy grande, ¿no? Que alguna vez no sabes si realmente es un remanente de vena cava superior, aunque un poco atrofiado, pero que realmente va extracardíaco. Estos son los 2 únicos casos en los que, bueno, no realiza realmente la técnica. Luego, el hecho de que sea más o más pequeña, yo creo que realmente es muy mal predictor, porque realmente a veces venas muy pequeñas aparentemente, de repente, al inflar el balón y empezar a alcoholizar, se deben abrir colaterales y al final, aunque la vena aparentemente la primera inyección sea de pequeño calibre y recorrido, acaba generando una lesión comparable a veces o mayor que otras venas que realmente esperarías una lesión mayor, ¿no? O sea que realmente a mí me resulta muy difícil predecir con la anatomía venosa cuál va a ser el tamaño de la lesión, porque aparte, así como uno va inyectando alcohol, y esto también lo comenta mucho Miguel Valderrama, ¿no? Que debe empezar a abrirse colaterales de esas venas, con lo cual, a medida que vas inyectando, se van abriendo y va expandiendo ese territorio que tú lesionas. O sea que yo creo que, bueno, mi opinión y mi experiencia es que realmente es muy difícil de predecir eso. Yo tengo una pregunta. Aquí, Jesús. Felipe. Yo aquí. Ah, coño, perdón. Tocayo. Esto es un procedimiento puramente anatómico. ¿Hay algún predictor electrofisiológico que te sugiera a ti que tienes que ir ahí? Lo digo por los casos en los que tú sugieres de fibrilación auricular persistente ir de nuevo, de primeras, ¿no? ¿Hay algún has dicho antes muy bien que es una zona que se ha encontrado que hay triggers que son los que se activan más rápido que ninguna otra zona de la aurícula.
¿Tú has encontrado o lo has buscado por lo menos o vas directamente a la anatomía y ya está? Claro, realmente la única manera de probarlo es hacer un protocolo de búsqueda de triggers extrapulmonares y detectar que hay una actividad más precoz a nivel de Rich o con un catéter de 2 French multipolar introducido en la vena de Marshall. Nosotros ni disponemos de ese catéter y no solemos hacer el protocolo de inducción con isoproterenol de triggers extrapulmonares. O sea, es un abordaje más bien anatómico puro. Una última pregunta. ¿Cuál es tu endpoint? Aparte de, ¿es ver la imagen que nos has mostrado o tienes algún otro endpoint de decir, ya no hay que inyectar más alcohol? Realmente esto es un debate que entre el grupo de Burdeos, que tiende a poner más alcohol que, por ejemplo, el grupo de Houston, de Miguel Valderrábano. Miguel Valderrábano tiende cada vez a poner menos. El grupo de Burdeos mantiene 10 mililitros de alcohol independientemente del tamaño de la vena y demás. Yo lo suelo ajustar un poco al tamaño de la vena. Si es una vena muy finita y muy pequeña, pues no voy a poner 10 cc's. Y al final, a veces, con realmente muy poco alcohol se genera una lesión muy grande. O sea que realmente tampoco sabría decirte. Entre 5 y 10 mililitros es lo que hacen los popes en la materia. Felipe. Pues muchísimas gracias, Felipe. Hola. No, quería hacer una última pregunta. ¿Esto es allí o aquí? Aquí. Soy yo. Sé muy breve, por favor. Sí, muy breve en la respuesta. El caso que has nombrado de los Redux de FA, cuando nos encontramos las 4 venas aisladas y muchas veces pues la mayoría de nosotros comenzamos a hacer cada uno lo que cree que es más relevante, que si línea, que si buscar potencial y demás. En esos casos, ¿dónde te plantearías tú hacer la técnica esta de alcoholización del ligamento de Marshall? Nosotros lo estamos haciendo en todos los pacientes que vienen a un segundo o tercer procedimiento y que ya tienen las venas aisladas. Generalmente el set de ablación incluye la alcoholización e intentar siempre bloquear el istmo mitral, siempre que exista lesión a nivel de istmo lateral derivada del alcohol. Luego ya el resto pues es un poco freestyle, ¿no? Entiendo que como en todas las casas, ¿no? Pues muchas gracias, Felipe. Seguimos adelante. Muy bien, pues pasamos a la siguiente presentación. Ablación guiada por electrogramas de bajo voltaje por el doctor Juan Fernández Armenta. Muchas gracias, Ignasi. Muchas gracias a la organización por la invitación a hablar de ablación de zonas de bajo voltaje en la fibrilación auricular. Cuando hablamos de zonas de bajo voltaje pensamos, porque es lo que pensamos que hay detrás o lo que habitualmente habrá detrás, en fibrosis auricular. Y sabemos que la presencia y la extensión de la fibrosis auricular está en directa relación con la presencia y la duración de la fibrilación auricular. Esto es algo que sabemos desde hace mucho, pero verdaderamente la relación entre una y otra no está del todo clara y, bueno, parece que la fibrosis puede tener un papel causal, ofreciendo un sustrato de conducción inhomogénea para la fibrilación auricular, pero también puede ser una consecuencia de la fibrilación auricular, ¿no? Los cambios en el remodelado que puede provocar la propia arritmia acaban favoreciendo la aparición de fibrosis miocárdica. Pero bueno, de lo que estamos hablando realmente es de zonas de bajo voltaje. Y cuando vemos zonas de bajo voltaje, pues tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores que van a influir en el registro de esas zonas de bajo voltaje. Uno importante va a ser cuáles son las características del tejido, pero hay otros muchos. Los catéteres que usemos, el tamaño de esos catéteres, el contacto que tengamos con el tejido, el grosor de la pared, el frente de activación, cómo se acerque al catéter con el que estamos registrando, el ritmo de base, todos esos elementos van a influir en el registro que finalmente vamos a obtener en el mapa de voltaje. Afortunadamente, con el tiempo hemos ido aprendiendo, trabajos como este de Moisés tan elegante nos han ido enseñando a pues, manejarnos con estas limitaciones que tiene la manera que tenemos de ver el sustrato. Y bueno, pues aquí nos mostraban como haciendo un mapeo de alta densidad con catéteres de electrodo pequeño y distancia pequeña,
pues nos podíamos fiar del voltaje en fibrilación auricular con respecto al voltaje en ritmo sinusal, ajustando solo un poco la escala, ¿no? En vez de 0,5, 0,24, 0,31 en función de modelos estadísticos. Más recientemente, algunos trabajos nos dicen que con catéteres que tienen en cuenta, tecnología como la unipolar que tiene en cuenta cómo es el frente de activación, podemos ser aún más precisos a la hora de identificar estas zonas de bajo voltaje. Lo que sí sabemos, y sabemos desde hace mucho tiempo, este es el primer trabajo que lo dijo de Atul Verma, hace ya para camino de 20 años, es que encontrar zonas de bajo voltaje en un paciente al que le vamos a hacer una ablación de fibrilación auricular no es una buena noticia. Es un predictor potente de recurrencia de la ablación. Trabajos más recientes, este registro grande que acaban de publicar un grupo multinacional, el que participa también Santiago de Compostela, pues nos viene a decir que es el único factor independiente predictor de recurrencia después del aislamiento de las venas pulmonares. Este trabajo ofrece también algún dato más que tiene su interés, porque no habla solo de presencia o no, sino que empezamos a hablar de umbrales, de extensión de zona de bajo voltaje y su capacidad predictiva. Ven que una extensión del 5% es capaz de predecir recurrencias en fibrilación auricular paroxística, pero sin embargo no en fibrilación auricular persistente. Hay que subir el umbral hasta el 15% de fibrilación auricular persistente, quizá porque el sustrato fisiopatológico no es del todo igual, para encontrar diferencias entre los pacientes que tienen y que no tienen recurrencia, para poder tener factor predictivo. ¿Con qué frecuencia encontramos la zona de bajo voltaje? Pues depende mucho del tipo de arritmia. En fibrilación auricular paroxística pues, varía mucho entre series, pero entre el 5, 15, 20%. Y en fibrilación auricular persistente, pues en torno a un tercio, y la mitad de los pacientes vienen a encontrarse zonas de bajo voltaje. El lugar más frecuente, que también hay variaciones entre series, la mayoría coincide en que la región anterior de la aurícula izquierda es el lugar más común. Esto solo por comentario, por hacernos pensar, porque como decíamos no tenemos muy claro cuál es el mecanismo que está detrás de la formación de la fibrosis. Son muchos seguramente. Uno de los que se proponen es la compresión de la propia raíz de aorta, y como la zona más frecuente es la zona anterior de la aurícula izquierda, posiblemente esto tenga una relación. Y en este sentido, este reciente trabajo del grupo de Antonio que presentó en la ERA, pues nos hace un poco pensar. Esos pacientes con flúter auricular atípico, no relacionado con cicatrices previas ni con ablaciones previas, en los que en el 90% de un estudio retrospectivo con sus limitaciones de los ismos de estos flúteres atípicos se encontraban a menos de 1 milímetro. Ahí vemos en el mapa de abajo a la izquierda la proyección, la distancia desde la aorta a la aurícula izquierda, a menos de 1 milímetro de donde estaba protuyendo la aorta sobre la aurícula izquierda. Y si uno lo piensa, pues seguramente todos lo vemos a veces en la sala, vemos pacientes como este, con fibrilación auricular persistente, con una zona de bajo voltaje que coincide exactamente con la compresión que está haciendo ahí el seno valsalvano coronario sobre esa zona. Estaría muy bien, nos gustaría saber qué paciente va a tener fibrosis antes de meternos, porque podría determinar si nos metemos o no, o el tipo de abordaje que vamos a hacer. Hay muchos predictores, pero los modelos son regulares, es difícil predecirlo. De hecho, algo que nos parece tan obvio como el volumen auricular izquierdo, pues en algunas series no son capaces de encontrar una correlación, o la correlación al menos no es muy fuerte. Y esto puede ser porque hay un subgrupo de pacientes que todos vemos en los que hay una disociación entre la dilatación auricular y la aparición de fibrosis, que digamos que es el camino normal de remodelado. Sin embargo, tienen mucha fibrosis para poca dilatación auricular. Parece que son pacientes mayores, más frecuentes mujeres, que tienen menos datos de disfunción diastólica y de aumento de presiones de llenado. Y para complicar aún más las cosas, pues estudios muy recientes nos vienen a decir, aunque son de pocos pacientes, que la fibrosis puede tener un carácter dinámico en la zona de bajo voltaje, que lo esperable cuando uno se mete en un segundo procedimiento es que esa zona de bajo voltaje haya progresado, pero en esta serie hasta un 40% de los pacientes tenían una regresión de la zona de bajo voltaje. Así que, bueno, pues un sustrato interesante, pero que no conocemos del todo. Es un sustrato para añadir en pacientes para mejorar los resultados de la ablación de las venas pulmonares. Sabemos que cuando hemos ido intentando ver bien qué puede mejorarlo, pues las líneas empíricas, los electrogramas fragmentados pues han fracasado. Muy recientemente el intentar hacer un box posterior en FA persistente tampoco ha encontrado mejoría. ¿Qué ofrece el sustrato de la zona de bajo voltaje? Pues hombre, quizás personaliza más, ¿no? Si vemos a este paciente hubiera entrado en el estudio Kaplan y lo hubiera tocado hacer un box posterior, pues posiblemente no tiene mucho sentido, porque tiene una cara posterior muy sana y sin embargo tiene una cicatriz anterior con zona de bajo voltaje que, bueno, personalizaría un poco la ablación.
y además con un sustrato que es bastante reproducible. Así que, bueno, pues lo razonable en este paciente, que era un paciente de un REDUX, era abordar esta zona. Así que desde hace una década, pequeños estudios, se han ido sumando unos 15, 20 estudios para valorar el valor añadido de fibrilación auricular persistente de la ablación de zonas de bajo voltaje. Y parece que todos, aquí vemos los resultados de un metaanálisis, apuntan a que esto efectivamente puede reducir el riesgo de recurrencia en estos pacientes. O sea que esto efectivamente es prometedor. Muy interesante cuando se compara frente no solo a aislamiento, sino a la realización de línea, también reduce mucho el riesgo de taquicardias auriculares macro-reentrantes, lo cual tiene sentido. Aquí otro metaanálisis en el que se incluyen ya estudios pequeños, pero randomizados. Hay un par de estudios que han venido a enfriar un poco el entusiasmo. Uno es el estudio estable, que randomizaba a 300 pacientes con FA persistente a solo venas o venas y zonas de bajo voltaje, y en los que no fueron capaces de encontrar mejoría en el seguimiento. Habría algunas cosas que podrían explicar esta situación. Y es que solo se encontró zona de bajo voltaje en el 40% de los pacientes y, quizá más llamativo, solo con una extensión del 4,6%. Recordemos que en persistente hasta el 15% parece que no tiene carácter predictivo. Parece que eran fibrilación auricular persistentes de no mucha evolución con aurículas no muy dilatadas. Aún así, si uno mira abajo a la derecha en las columnas, en el subgrupo de pacientes que sí tenían zonas de bajo voltaje, pues parece que hubo una diferencia que no llegó a ser significativa hacia la mejoría en los pacientes que eran tratados, ¿no? Un poco en el mismo sentido, el estudio en FA paroxística, el estudio Volcano, en el que efectivamente muy pocos pacientes tenían zonas de bajo voltaje, y al final de 400 y pico pacientes que se incluyeron, solo 60 tenían zona de bajo voltaje. Posiblemente en FA paroxística es demasiado pronto para plantearnos esto como un sustrato. Más recientemente, todos conocéis este estudio que se publicó en New England Evidence al final del año pasado, con un diseño muy parecido al que hemos visto del estable. Como diferencia podemos decir que eran quizá fibrilación auricular persistente pues más avanzada, aurículas más dilatadas, más tiempo de evolución, y aquí sí se encontraron diferencias a favor de hacer un abordaje de estas zonas de bajo voltaje. Una de las fortalezas quizá que tenía el estudio es que intentó predefinir muy bien cómo iban a abordar esas zonas, incluyéndolas dentro de los antros si estaban cerca, haciendo líneas si quedaban corredores estrechos entre las venas y algún obstáculo anatómico. Y la mayoría, como hemos visto en otras series, la mayoría de las cicatrices se encontraron en la cara anterior. En esta línea, un trabajo reciente, no es un estudio randomizado, un estudio retrospectivo machado, pero viene a confirmar también que hacer una línea en los pacientes que tienen esta cicatriz anterior, haciendo una línea anterior mitral, pues parece que puede reducir el riesgo de recurrencia. Volviendo, si me permitís, al estudio estable, volvemos a mirar cómo de frecuente encontraron esta serie de pacientes que randomizaban a hacer línea o hacer línea y ablación de zonas de bajo voltaje, cómo era de frecuente encontrarlo. Y si lo miramos bien, pues la verdad es que la mayoría de los pacientes en los dos grupos recibieron solo ablación de venas pulmonares, porque 2/3 de los pacientes no tenían zonas de bajo voltaje. A pesar de haber caído en el brazo de intervención, solo 1/3 realmente finalmente se realizó ablación de zona de bajo voltaje porque no se encontraron. Con lo cual, esto es una limitación que vamos encontrando continuamente. Es un sustrato interesante, electrofisiológicamente plausible, reproducible, pero que en torno a 1/3 o menos de la mitad de los pacientes realmente lo vamos a encontrar. ¿Hacia dónde podríamos ir? Mira, esto encaja un poco con una línea de investigación que estamos siguiendo recientemente, y es si podríamos hacer algo para identificar antes las zonas de bajo voltaje o las zonas, digamos, de una fibrosis precoz. Y quizá podría tener un papel el mapeo funcional. Aquí muestro los datos de un estudio pequeño en el que se realizan mapas en sinusal y con extraestípulo de acoplamiento corto de forma repetida y en fibrilación auricular de forma repetida en pacientes con fibrilación auricular paroxística y persistente. Ven los modos, digamos, de respuesta que diríamos como normal a ese extraestímulo de acoplamiento corto, a una respuesta patológica que podemos llamar de conducción lenta oculta o como le queramos llamar. Al final es la aparición de electrogramas francamente patológicos, muy fragmentados, con muchos componentes o con desdoblamiento de los mismos. Y la primera cosa que se puede ver es que efectivamente este tipo de respuestas es infrecuente y con muy poca extensión. En muchos pacientes, 0 puntos de este tipo en fibrilación auricular paroxística. Y sin embargo lo vemos en la mayoría, en esta serie, en solo 10 y 10, en todos los pacientes con fibrilación auricular persistente presentaron algún punto, alguna zona con este tipo de respuesta de conducción lenta oculta. Esas zonas eran
menos extensas, no coincidían en el espacio y eran más reproducibles a las zonas de fragmentación que se encontraban en los mapas de fibrilación auricular que, como decía, repetíamos. Pero bueno, ¿a dónde quiero llegar con eso? Pues me resulta, creo que podría tener un valor en esto cuando miramos cómo se comportan los electrogramas. Vemos en verde las respuestas positivas y en naranja las respuestas normales, tanto en longitud o duración del potencial de acción como en voltaje. Como es esperable, porque era la definición, vemos un aumento marcado de la duración del potencial de acción, muy marcado, vemos que la mediana es de 105 milisegundos, pero en estos electrogramas positivos hay una reducción muy marcada, más evidente que en los sitios donde hay una respuesta normal del voltaje. Quizá podría ser una manera para identificar precozmente zonas de fibrosis. Aquí veríamos un par de ejemplos. A la izquierda, una respuesta que podríamos llamar normal, donde se quedan bastante, permanecen, digamos, tanto la anchura como la duración, como la amplitud de los electrogramas, y a la derecha una respuesta que podemos llamar positiva o de conducción lenta oculta, en la que vemos una marcada reducción de la amplitud con aparición de múltiples componentes. Si esto lo traducimos a un mapa de voltaje, esto veríamos un paciente con fibrilación auricular persistente que viene para ablación, que tiene un mapa de voltaje pues prácticamente podríamos decir que normal, y cuando en vez de poner la ventana en el latido sinusal la desplazamos a la respuesta evocada del tercer latido, pues vemos que aparece una zona de bajo voltaje funcional, podríamos llamar, aquí en concreto en la parte antral y en la cara anterior, en el antro de la derecha y en la cara anterior del cuerpo de la aurícula izquierda. Así que, bueno, a modo de conclusión, las zonas de bajo voltaje, como hemos visto, se asocian al tipo y a la duración de la fibrilación auricular. Son un predictor muy potente de recurrencia después de la ablación, que tenemos un grupo de pacientes en los que va a haber una disociación entre la dilatación de la aurícula izquierda y la extensión de esa cicatriz, y que el abordaje de esta zona de bajo voltaje pues, es un objetivo prometedor para mejorar los resultados de la ablación de la fibrilación auricular. Están por determinar pues, muchos aspectos, entre otros quizás cuál es la mejor manera de abordar esas zonas, aislarlas, eliminarlas enteras, realizar líneas para acompañarlos, y la limitación de que muchos de los pacientes realmente, aunque tengan fibrilación auricular persistente, no van a presentar estas zonas. Quizá el mapeo funcional pueda ayudar a aumentar la sensibilidad, pues eso lo veremos en el futuro. Y nada más que decir. Muchas gracias. Bien, gracias, Juan. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario, ¿no? Evidentemente, la fibrosis es un mal aliado de cara a la efectividad de la ablación, y esto está claro y se ha visto desde hace muchos años. Y cuando se hicieron los estudios de ablación guiada por zonas de fibrosis o detectada por resonancia magnética, pues todo el mundo esperaba que iba a ser un gran trabajo, que iba a solventar el problema de la FA persistente, y fueron realmente muy desalentadores, ¿no? Los estudios de Marrouche y el DICAF. Y ahora nos sale este estudio, el ERASE-EF, que parece que, ¿no?, viene a resolver un poquito cuál es el tratamiento o el enfoque que tenemos que dar a los pacientes que tienen fibrosis, que no son la mayoría, ¿no? ¿Cómo lees tú este artículo, que es un estudio randomizado con una metodología aparentemente correcta para responder la pregunta? ¿Cómo crees que lo debemos leer, ¿no? Y un poquito, pues, cuál es la recomendación que se debería derivar de este trabajo? La verdad es que lo primero que comentabas yo creo que es una buena pregunta para la que yo al menos no tengo una buena respuesta. ¿Cómo uno casa los resultados negativos de la Alicia o del DICAF con una manera diferente de ver la fibrosis con zona de bajo voltaje, con resultados positivos de varios estudios y en concreto del ERASE, ¿no? La verdad es que posiblemente haya muchas respuestas. Una de las limitaciones que tiene la resonancia magnética, y es verdad que hay resultados variables entre unos y otros, es que la reproducibilidad de la identificación de esa zona de bajo voltaje con la técnica de imagen a la tecnología actual, pues bueno, puede tener su limitación. Y después otro aspecto es que quizá en este estudio se han definido, como decía ahí, se han definido muy bien cómo abordar esa zona. Pues no solo se han predefinido muy bien una estrategia según el sitio, la localización, la cercanía a otras estructuras. Y quizá en los estudios de bajo voltaje eso se dejó un poco más al albur a la creatividad del que miraba el mapa.
pienso que eso puede tener un papel. Y a la hora de, bueno, tenemos un estudio positivo en pacientes que tienen fibrosis, esto puede ayudar. Yo diría que con cautela, ¿no? Porque los estudios al final no seleccionarán mucho a los pacientes. Al final creo que un paciente con fibrilación auricular persistente, lo que le tenemos que ofrecer inicialmente es un aislamiento de vena. A pacientes de este subgrupo, posiblemente subgrupo de mucha fibrosis con poca dilatación, pues intentar hacer una estrategia del estilo del ERACE puede ser razonable, pero eso. Siempre pensando que si hacemos cosas de más, corremos el riesgo de hacer daño. Entonces tenemos que tener muy claro cuándo. Esto ya lo hemos vivido de hacer más y más y más, luego hemos vuelto hacia atrás y ahora volvemos a ir otra vez a hacer más. Sí. ¿Tú le harías el Marshall o le harías la ablación de las zonas de bajo voltaje? Si tiene. No, yo iría lento hacia adelante. Juan. Doctor Martí. Juan. Hola, ¿qué tal? Juan, ¿qué tal? Enhorabuena por la presentación. No, yo quería comentar un poco lo que estabas tú diciendo. O sea, llega un momento que cuando nos enfrentamos a una ablación de fibrilación auricular y vamos a aislar las venas y tenemos un redu y las venas están aisladas, que de hecho no es lo más habitual. Lo más habitual es que cuando entremos otra vez las venas aún te queda alguna reconexión, pero es igual. En un tridu probablemente las venas ya están aisladas. O en pacientes con persistente de entrada, muchas veces aislar solo las venas tal vez no es suficiente, y me parece muy inteligente el tema de emular lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido en el ventrículo, de hacer una estimulación con extraestímulos para ver conducción oculta para esto. Pero no sé si pues porque ya habéis presentado algún trabajo en este sentido, en tu experiencia, hacer este tipo de sobreestimulación en la aurícula, no en pacientes con persistente, no facilita estar constantemente entrando en fibrilación auricular del paciente. ¿Qué limitación tiene esta técnica? Que la encuentro muy interesante, pero no sé qué limitación puede tener. Claro, esa, que el paciente entre en fibrilación auricular. De hecho, en el protocolo teníamos que íbamos a hacer 2 cardioversiones. A la tercera ya dejábamos al señor tranquilo. Pues no sabré decirte exactamente el número, pero en 25 pacientes, pues a lo mejor en 2 o 3, así hemos tenido que parar. La segunda cardioversión, aquí lo hemos dejado. Pero efectivamente es una limitación. Tiene que pues, pasarlo a sinusal y que tolere que estés ahí molestando. Julio, una pregunta breve. Julio. Yo soy el doctor Martín Salday. Una pregunta. En la fibrilación auricular persistente, y sobre todo long-standing, la aurícula derecha empieza a participar. En todo lo que has presentado tú no hay nada de la aurícula derecha. La pregunta es, ¿nos puedes dar algún dato de áreas de fibrosis bajo voltaje en aurícula derecha y qué sentido tendría el tratarla? Pues todo el del mundo. Hay algún trabajo antiguo, ¿verdad? Pero en la mayoría de los estudios que se han hecho después, ya para abordarlos, o sea, hay sobre todo trabajos como factor predictor, pero para abordarlos hay muy poquito, hasta donde yo sé, si no estoy equivocado. Y yo creo que todos tenemos pacientes de este tipo. Este paciente joven que no espera espera una fibrilación auricular y ya está, y de repente hace el mapa y te encuentras. Y sobre todo en REDUC, en los que uno ya pues hace, como decía antes Juanmi, lo que buenamente mejor crees, y sobre todo si las venas están aisladas. En muchos pacientes hemos ido a la aurícula derecha y típicamente, ¿no?, en la zona la zona lateral encuentras zonas extensas de bajo voltaje y que posiblemente pues tendría sentido abordarla. Ahora, posiblemente. Yo creo que a día de hoy no podemos decir nada seguro. Muy bien, muchas gracias, Juan. Pasamos a la siguiente ponencia. Siguiente ponente, por favor, el doctor Felipe Atienza. Nos va a hablar del papel de la cartografía no invasiva en la fibrilación auricular persistente. Adelante, Felipe. Como ven, lo que hemos terminado haciendo es una discusión de cada presentación, con lo cual ya no nos queda otra que seguir igual. Haremos de nuevo discusión Jesús. Cuando tú hables. Muchas gracias. Gracias por la invitación para participar en esta mesa. Bueno, la idea es hablar del papel de la cartografía no invasiva en la ablación de fibrilación auricular persistente. Sabéis perfectamente que son los pacientes más frecuentes que tenemos y también los más difíciles de tratar. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que tratarlos todos, tenemos que basarnos únicamente en criterios clínicos que ya sabemos que tienen un valor predictivo relativamente bajo. Vamos a ver si esto nos puede ayudar a tratarlos un poquito mejor. Estos son mis conflictos de interés. La clasificación de la fibrilación auricular persistente sabéis perfectamente que tiene más de 30 años.
Es muy simple, por eso todos la utilizamos, pero verdaderamente nos sirve para saber que vamos a fallar más, eso es bastante bueno, pero no nos sirve para saber qué tenemos que hacer. Así que vamos a ver si hay alguna forma de poder salirnos de esta clasificación temporal y utilizar otros parámetros para intentar tratar un poco mejor a la fibrilación auricular. Como digo, va peor el tratamiento de la fibrilación auricular persistente. En el panel de la izquierda, que es un registro utilizando distintas metodologías, pero veis cómo la eficacia de los procedimientos de ablación es claramente peor, y en un estudio mucho más reciente del CIRCADOUS, pues igual, la duración de la fibrilación auricular se correlaciona de forma muy evidente con el éxito a largo plazo. Las estrategias de ablación que estamos utilizando hasta ahora, bueno, pues en el STAR-AF2 sabéis que la ablación de venas pulmonares fue la que mostró un mayor beneficio, aunque no llegó a alcanzar diferencias significativas con las otras ramas, basadas en o bien estrategias puramente anatómicas o ablación de cafés, ¿no? Este estudio se ha remodelado, que ya está en marcha, para hacer el STAR-AF3, que de nuevo va a comparar la ablación antral de venas pulmonares con o sin aislamiento de la pared posterior, con una estrategia más mecanística de ablación de drivers, de mantenedores de fibrilación auricular. Lo que está claro es que esta clasificación de fibrilación auricular persistente solo nos sirve para saber que los pacientes van a ir peor, pero no nos sirve para mucho más. Y pensamos, parece que sería necesario buscar otros predictores que nos ayudaran a clasificar mejor la fibrilación auricular, como serían el grado de complejidad eléctrica. El tema es que para medir el grado de complejidad eléctrica hay muchas formas y la mayoría de ellas son invasivas. Esas formas invasivas se muestran en esta diapositiva, no voy a ir una por una, pero son todo distintas metodologías utilizadas para evaluar bien frecuencias dominantes, bien presencia de rotores, bien repetición de electrogramas en determinadas zonas. Y lo que resume todas estas distintas estrategias es que la inmensa mayoría de ellas, para estudiar la complejidad electrofisiológica de la fibrilación auricular, realizan un mapeo que es secuencial. Van moviéndose de zona a zona, pero lo que tú ves en un sitio no sabes si va a estar, lo que está ocurriendo en ese momento va a ocurrir dentro de unos segundos o minutos después. Y la única estrategia global que permite mapear la complejidad electrofisiológica de la fibrilación auricular es el ECG, la cartografía no invasiva. ¿Qué es la cartografía no invasiva? Bueno, pues la cartografía no invasiva lo que hace es, en el panel inferior, obtener múltiples señales electrocardiográficas de superficie, un electrocardiograma, pero con muchos más electrodos, lo que se llama Body Surface Mapping, y esa información la utiliza y la aplica a la cartografía obtenida mediante TAC, y ese TAC tiene que realizarse teniendo puesto un chaleco de registro y realizando lo que se llama reconstrucción del problema inverso, obtener los mapas de propagación de la aurícula o bien del ventrículo en ese caso, ¿no? Eso es la técnica. El primer trabajo publicado utilizando esta técnica en fibrilación auricular persistente, que es el área que hoy nos ocupa, es del grupo de Heisager, como siempre en el liderazgo de este tipo de investigaciones, en el cual, utilizando el sistema CardioInsight, que fue el primero que se ha validado para su utilización, obtuvieron mapas, como veis en el panel inferior izquierdo, mapas de histogramas de frecuencias, es decir, en rojo se señalan las zonas en las que la presencia de áreas rotacionales que mantienen la fibrilación auricular es más alta, es más frecuente. Y llevando a cabo esta estrategia de eliminación de esas zonas con alta presencia de rotores, pues consiguieron terminar la fibrilación auricular en un 80% de pacientes, perdón, no sé por qué se ha pasado, y una eficacia a largo plazo para mantenimiento de fibrilación auricular muy alta, aunque sí que es verdad que la incidencia de arritmias reentrantes pues fue significativa. En un estudio multicéntrico utilizando esta misma tecnología a nivel europeo y también americano, bueno, pues como veis la tasa de eficacia al cabo de un año fue bastante relevante, casi el 80% de pacientes estaban libres de fibrilación auricular, aunque como digo, la prevalencia posterior de taquicardias reentrantes pues no fue baja.
Una observación interesante de esta cartografía no invasiva es que la duración de la fibrilación auricular en los pacientes se correlacionaba con dos variables muy claramente. Una, con el éxito de la eficacia, de tal manera que la eficacia bajaba de manera dramática a partir de los 6 meses de duración de la fibrilación auricular, y eso parece que tiene una relación muy clara y evidente, como veis en el panel superior izquierdo, con el número de rotores fuera de las venas pulmonares, de tal manera que el aislamiento de venas pulmonares en pacientes con menos duración parece que tiene mayor éxito, y cuantos más rotores o mantenedores hay fuera de las venas pulmonares, parece que el éxito bajaba de forma muy significativa. El problema es que esta estrategia de mapeo, de cartografía no invasiva, tiene un factor limitante muy llamativo, y es que a todo paciente que se le va a hacer este procedimiento, llevando puesto el chaleco de registro, hay que realizarle al mismo tiempo un TAC, lo cual desde el punto de vista logístico pues complica mucho la dinámica del procedimiento, además de que el análisis de las secuencias están limitadas en el tiempo, no puede llevarse a cabo de forma real, en tiempo real. Nosotros hemos desarrollado un sistema de mapeo ACORIS que permite, como veis en los paneles de la izquierda, mediante una serie de electrodos que tienen un localizador, un código QR y una grabación de vídeo a su alrededor, permite en tiempo real y durante toda la duración del procedimiento estar obteniendo los mapas de activación o distintos mapas que luego iré mostrando para ver cómo se comporta la activación, bien de la aurícula o también en caso de que sea necesario del ventrículo. Este es un ejemplo de un paciente con fibrilación auricular. En el panel de la izquierda veis un mantenedor, un driver localizado en el antro de las venas pulmonares izquierdas, y en el mapa de la derecha es un histograma de frecuencias donde, señalado en rojo, marca el punto donde ese driver está localizado y con mayor frecuencia recurría. No es que estuviera siempre ahí, sino que a lo largo del tiempo era la zona donde con más frecuencia estaba localizado ese mantenedor, ese driver. Pero claro, estos eran mapas de superficie y no sabemos si eso es lo que ocurre de verdad. De tal manera que en el año 2020 publicamos este artículo en el cual lo que hicimos fue comparar el registro endocárdico simultáneo de lo que estábamos viendo en el mapa de fases utilizando un catéter basket frente a lo que estábamos registrando con el catéter de registro de forma no invasiva. Y vemos que la correlación era bastante alta, considerándola como razonable. Y otra observación importante de este estudio fue ver qué pacientes, después de hacer ablación de fibrilación auricular utilizando las técnicas convencionales dirigidas fundamentalmente a aislamiento de venas pulmonares, ver cuáles de ellos podían terminar o no de forma aguda la fibrilación auricular. Y vemos cómo los pacientes en el panel de la derecha arriba, el histograma de frecuencias nos señala una zona en la desembocadura de las venas pulmonares izquierdas, pero fuera de ellas, y ablacionando de forma localizada esa zona vemos cómo terminó la fibrilación auricular, mientras que en el panel superior izquierdo lo que vemos es un paciente con múltiples zonas manteniendo la fibrilación auricular, tanto en la aurícula derecha como en distintas zonas de la aurícula izquierda. De tal manera que observamos que el número de mantenedores de zonas rotacionales durante fibrilación auricular en estos pacientes es un determinante claro del éxito a largo plazo, tanto del éxito agudo como a largo plazo. Por otra parte, como he dicho, este sistema nos permite evaluar durante tiempo real varias veces los mapas, de tal manera que si los mapas se mantienen y el histograma de frecuencias se conserva en la misma zona durante el tiempo que estamos llevando a cabo el registro, eso es un marcador de reproducibilidad. No solo lo simple y sencillo que sea el mapa, que también, sino la reproducibilidad en el tiempo nos indica que son fibrilaciones auriculares, aun siendo persistentes, menos complejas y con mayor probabilidad de éxito a largo plazo. Y por último, al analizar los pacientes a largo plazo que tuvieron éxito, que tuvieron eficacia, en una serie de pacientes en los que se ablacionaron exclusivamente las venas pulmonares, vemos cómo aquellos pacientes que tenían los drivers en el panel central localizados preferentemente en las venas pulmonares, a largo plazo
al cabo de un año tenían más eficacia el procedimiento de ablación que aquellos en los cuales los mantenedores estaban localizados no solo en las venas pulmonares, sino en otras estructuras y preferentemente en el cuerpo, en este caso en el cuerpo de la aurícula derecha, como se muestra en el panel derecho. Pero ¿qué pasa con los pacientes en ritmo sinusal? Ya lo hemos visto antes, ha comentado Juan la estrategia del mapeo de pacientes en ritmo sinusal con extraestímulos. Bueno, pues estos pacientes también merece la pena estudiarlos. Primero porque sabemos que el pronóstico a largo plazo son pacientes que tienen mejores resultados después de la ablación, pero ¿cómo podemos analizarlos utilizando este tipo de registros no invasivos? Pues bien, lo que hicimos fue, y esto es un trabajo llevado a cabo en el Hospital Clínic de Barcelona, que ahora mismo está en vías de publicación, lo que hicieron fue analizar los mapas de activación local durante ritmo sinusal y obtener mapas de velocidades de conducción. Se vieron que había dos tipos de pacientes en los cuales la velocidad de conducción era prácticamente normal, como son los dos paneles superiores, y pacientes con velocidades de conducción muy enlentecidas que probablemente podrían asociarse a zonas de escara o de muy bajo voltaje. Pues bien, se observó que los pacientes de arriba, con velocidades de conducción normales, tenían mejor pronóstico a largo plazo que los pacientes con trastorno, con velocidades de conducción mucho más bajas. Y en este estudio, como digo, está remitido para publicación por parte del Hospital Clínic. Se observó cómo los pacientes con velocidades de conducción normales tenían un pronóstico a largo plazo muchísimo más favorable que aquellos que tenían enlentecimiento de la velocidad de conducción, que en definitiva lo único que nos muestra es que son aurículas mucho más enfermas y que pueden tener mayor cantidad de voltaje. Así pues, resumiendo un poco las observaciones de estos estudios, utilizando cartografía no invasiva durante fibrilación auricular persistente, podemos decir que la complejidad electrofisiológica es claramente un marcador de la eficacia de los procedimientos de ablación. No todos los pacientes se van a beneficiar del procedimiento de ablación y que hay distintos marcadores como son la localización de frecuencias dominantes y la ubicación de los mantenedores, de los drivers, tanto la densidad de ellos, puesto que cuanto más dispersa es la localización, menor va a ser la eficacia del procedimiento de ablación. Por otra parte, la localización de los drivers, cuando estos están preferentemente localizados en las venas pulmonares, favorecerán el éxito del procedimiento de ablación, así como también ocurre con la estabilidad temporal, es decir, el hacer mapas consecutivos en los cuales se mantenga la posición de los drivers. Y por último, la velocidad de conducción auricular, indicándonos que aquellos pacientes con velocidades de conducción más deterioradas, tanto en la aurícula derecha como también en la aurícula izquierda, se asociarían a un peor pronóstico durante la ablación. Así pues, el resumen de la información que acabo de dar es que no todos los pacientes con fibrilación auricular persistente son iguales, hay una clara diferencia. Podemos usar criterios clínicos que nos sirven, pero claramente la estrategia electrofisiológica, de complejidad electrofisiológica, hay que analizarla y tenemos que utilizar distintos tratamientos según la complejidad de esa fibrilación auricular. Ahora bien, debemos de poner en marcha estrategias para ir más allá de las venas pulmonares y tengo que decir que voy a terminar con una pregunta más que con una respuesta, y es que no tenemos ahora mismo una vía para eliminar de forma eficaz y con éxito a largo plazo los drivers fuera de las venas pulmonares, y eso, bueno, pues está en manos de los estudios que ahora mismo están en marcha. Esta es la gente que ha participado en los distintos estudios, en el Marañón, el Grupo Ítaca del Politécnico de Valencia, el Grupo de Corify, el Hospital Clínic, que ha llevado una labor intensísima, y el Hospital La Fe, que está empezando a colaborar con nosotros. Y ahora sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. ¿Alguna pregunta de la sala? Sí, por favor, David. ¿Me puede dar el micrófono? Felipe, muy interesante. Tengo una pregunta. Lo que más me cuesta entender es no tanto la complejidad del sustrato. Yo creo que es muy útil tener la información. Quizás con un ECG de superficie también tenemos cierta información de complejidad del sustrato subyacente, analizando la actividad auricular, pero sí me cuesta mucho entender
la precisión en la localización de esos drivers. Y te lo digo porque, claro, no es lo mismo disparar a una diana con el dedo en la pared que disparar desde 100 metros de la diana. Y un pequeño error en una estructura auricular que tiene bordes muy marcados no es lo mismo que en el ventrículo, porque un pequeño error en un ángulo muy marcado es caer por el precipicio o no caer, es decir, es proyectar en el borde del precipicio o proyectar esa información abajo en el fondo del acantilado, lo cual nos estamos separando pues igual hasta 5 centímetros. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre eso y si habéis analizado cuánto de precisión y si habéis validado esa precisión? Es una pregunta que siempre me ha rondado en la cabeza. Sí, es una pregunta muy oportuna. Muchas gracias. Desde luego, la precisión no va a ser extremadamente alta, hay un margen de error y esa precisión puede tener, según el enfoque que le demos a la estrategia, varias vertientes. Es una estrategia únicamente predictiva, no hace falta tener tanta precisión como si lo que quieres es ablacionar exclusivamente los target. Hay una comparación hecha con datos preliminares que no están todavía publicados frente al TAC, nuestro sistema, el sistema de cartografía no invasiva, sin utilizar el TAC, sin utilizar esas medidas, en el cual lo que se usan son modelos y una aproximación mediante inteligencia artificial para hacer que el modelo se acople al paciente ese en concreto, y ese error es inferior al centímetro de margen frente a lo que es el gold estándar, que es la estrategia que utiliza el sistema CardioInsight en este caso concreto. Pero efectivamente hay un margen de error que no es pequeño y que tendrá impacto fundamentalmente cuando hagamos, que es lo que estamos haciendo, ablación dirigida a los drivers. Pero como digo, el margen de error es bastante razonable. Del mismo modo que cuando se dirige la estrategia de ablación no invasiva a ablación de taquicardias ventriculares, como sabéis bien en el caso de la radioablación, pues tampoco se hace una ablación que estemos hablando de milímetros, son áreas de varios centímetros las que se están abordando, de tal manera que un margen de error de 1 centímetro aproximadamente, no estamos ablacionando una vía accesoria, que ahí sí que es un área, una estructura mucho más limitada en la cual el grado de precisión que necesitas es mayor. Felipe, yo te quería hacer una pregunta. Nos has comentado la influencia que tiene el número de drivers, ¿no? Entonces, ¿tienes datos de qué influencia puede tener la estabilidad mayor o menor de los drivers? O sea, puede haber uno, pero si se mueve mucho, sí, puede ser un problema, ¿no? Es decir, ¿qué datos tenéis en ese sentido? La cualidad del driver. Bueno, lo que he mostrado es la reproducibilidad en el tiempo. Entonces, únicamente son 2 medidas con un espacio de tiempo de media hora. Y entonces, si el número de rotores, la frecuencia de los rotores y su estabilidad se mantiene en el tiempo, eso te está diciendo, no es que esté todo el tiempo ahí, sino que aparecen en esa zona de forma repetida. Eso te está hablando de que es una fibrilación auricular que va a ser más fácil de eliminar y va a tener un pronóstico mejor a largo plazo. Cuando cambian las zonas rotacionales en mapas consecutivos, quiere decir que la fibrilación auricular es mucho más compleja y probablemente ese paciente no debas de llevarlo al laboratorio. La gran ventaja de esta estrategia es que no necesitas meter catéteres. Tú no tienes que evaluar la complejidad electrofisiológica llevando al paciente al quirófano. Y entonces nosotros pensamos que la utilización de esta herramienta en pacientes que vienen a la consulta nos puede ayudar a decidir mejor a quién hay que enviar al laboratorio a hacerle ablación o no. Y bueno, podría hacer muchas más preguntas, pero una última para no alargarnos. ¿Quién gana, la derecha o la izquierda? ¿Quién es más importante en vuestra... porque tú tienes la oportunidad de realmente valorar las 2 aurículas, cosa que en clínica es difícil que hagamos. ¿Qué has visto en ese sentido? Ahora, siempre gana la izquierda. El problema es que haciendo ablación de la derecha hemos tenido y tenemos casos de éxito y de eficacia. El problema es el punto final con el que termino. No tenemos una estrategia de ablación de drivers que a día de hoy, de forma randomizada, haya demostrado que es eficaz. ¿Problema que tiene la ablación de drivers? El problema fundamental es que, si os fijáis en el trabajo inicial de Heisager, la eficacia para prevenir la fibrilación auricular es alta, pero hay una tasa de taquicardias macro reentrantes secundarias a lesiones creadas en el cuerpo de la aurícula que es casi del 40%.
Entonces, ahora mismo no hay una estrategia definida que nos permita hacer ablación de drivers sin que recurran taquicardias auriculares. Pues muchísimas gracias, Felipe. Seguimos adelante. Pasamos a la última ponencia, alta potencia, corta duración, ¿cuál es su papel? Por la doctora María Teresa Izquierdo. Bueno, la alta potencia es una historia de altos y bajos y en ocasiones yo diría que bajones incluso. Pero no es nada nuevo, ya cuando empezaron los catéteres irrigados se quiso ver cuál era la energía ideal y el grupo de Natale vio que con 50 vatios los tiempos eran más cortos, esto va fatal, eran más cortos, tenían más éxito, pero las complicaciones eran intolerables. Es posible que por aquel entonces pues, las aplicaciones fueran demasiado largas y además no había catéteres de contacto. Y aunque al año siguiente la Mayo Clinic propuso tiempos muy cortos, con 50 vatios, la verdad es que eso no caló. Y probablemente las complicaciones lacraron el uso y además las casas comerciales pues, ya empezaron a recomendar tiempos cortos. Y no ha sido hasta recientemente con los single shots que han dinamitado los tiempos de ablación cuando ha vuelto a despertarse el interés por la alta potencia. Si miramos los estudios y cuando hablo de alta potencia ahora digo 50 vatios más o menos, la verdad es que es un poco demencial porque hay mucha variabilidad en la metodología. Pero bueno, resumiendo mucho, la mitad de los estudios dicen que es igual que la baja potencia y la otra mitad de los estudios dicen que es mejor que la alta potencia. Y si nos ponemos a ver qué parámetro nos puede predecir esto, pues el único que por lo menos es medible en los estudios es el tiempo medio de ablación con los 50 o 45 vatios. En aquellos estudios donde se usa una ablación en torno a 20 segundos de aplicación, 15-20, pues en esos estudios se encuentran que la alta potencia, y hablo de 50 vatios, es mejor que la baja potencia. Y en aquellos estudios donde se usan lesiones de 10 segundos, pues encuentran que es igual que la baja potencia. Pero bueno, lo interesante de esto tampoco es esto, es ver que hay una gran variabilidad en la duración de la lesión con los 50 vatios. Y con esto simplemente es que hay que recordar que no están claros los tiempos con 50 vatios, no hay una recomendación clara y que los índices de ablación no están validados experimentalmente, aunque se hayan usado en algunos estudios. Quizá el límite inferior sí que lo conozcamos, porque, por ejemplo, si damos menos de 5 segundos en la pared posterior con 50 vatios, pues este estudio, aquí se explicaban casi todas las reconexiones en las venas pulmonares. Y en zonas más gruesas, si damos menos de 10 segundos, pues también parece ser que se asocia a reconexiones. Entonces, así en resumen, al menos es igual, en ocasiones puede ser mejor que la baja potencia, y hablo de los 50 vatios, y esto lo consigue sistemáticamente con 10-15 minutos menos de radiofrecuencia, que se traduce en 10-15 minutos menos de procedimiento. Y a veces pues son tan buenas las lesiones, se ve, pero esto es más variable, que el tiempo de procedimiento pues, se reduce aún más, se reduce incluso pues, media hora. Esto ocurre porque si son muy buenas las lesiones no hay que buscar gaps, hay que hacer menos lesiones, etc. Además, parece ser, en contra de todo lo que publicó Natale inicialmente, que las complicaciones pues, son asequibles. Es verdad que numéricamente hay alguna más que en la baja potencia, pero luego realmente los porcentajes, o al menos los publicados en los estudios, son muy bajos. Esto no es un estudio adrede, esto es un resumen de los estudios. Y en cuanto a la muy alta potencia, pues la verdad es que también ha tenido una fama algo efímera. Inicialmente, los 2 o 3 grupos más famosetes que hacen experimental, pues comenzaron a publicar que las líneas realizadas con 90 vatios eran perfectas, eran muchísimo mejores que las de la baja potencia.
eran más compactas porque la lesión, al ser un poquito más ancha en superficie, pues quedaban compactas. Además, eran muy homogéneas porque la lesión parece ser que es muy predecible y ellos especularon que es que la inestabilidad no tenía ningún efecto en los 90 vatios 4 segundos. Y por último, pues dijeron que, bueno, es verdad que eran un poco superficiales estas líneas, pero que para una aurícula pues igual era suficiente. Además, y esto ya es especulación total, pues dijeron que todo esto lo conseguían con calor resistivo exclusivamente y no conductivo. Y, bueno, además, esto era en agudo, pero en crónico parece ser que las líneas en aurícula con 90 vatios experimentalmente eran mejores porque eran más duraderas que las hechas con baja potencia. Pero, claro, esto, la mitad era verdad y la mitad era especulación. Y en 2021, Nakagawa, pues, con sus estudios, digamos que vino a dar la vuelta a la tortilla. Y dijo que no, que con 90 vatios 4 segundos las lesiones eran irremediablemente menos profundas y más pequeñas, simplemente porque se entregaba menos energía. Y que es posible que en algunas zonas de la aurícula, pues 2 o 3 milímetros de profundidad no fuera a ser suficiente para aislar las venas. Además, pues desmintió que no hubiera calor conductivo, porque cuando introducía una sonda de 3 milímetros de temperatura en el tejido y, bueno, parábamos de hacer los 4 segundos de lesión, la temperatura seguía ascendiendo a ese nivel, a 3 milímetros, por calor conductivo. Y que entonces, si solapábamos mucho las lesiones en la pared posterior, tanto en tiempo como en espacio, podría haber a ese nivel, 3-4 milímetros, un calor acumulado y dañar estructuras como el esófago. Este calor conductivo que se da a 3 milímetros, 3-4 milímetros, que no es muy profundo, ocurre con la muy alta potencia porque la verdad es que hay grandes aumentos de temperatura en la superficie, tanto en el electrodo como en la interfase con el tejido, probablemente primer milímetro, y eso pues genera a ese nivel el gradiente de temperatura. La física es bastante diferente de las potencias más bajas, donde la superficie se mantiene más fría y es más en profundidad donde hay esos picos de temperatura. Además, esta temperatura superficial, sus márgenes de seguridad son muy estrechos con la muy alta potencia, porque si aumentamos la aplicación de 4 segundos a 6 segundos, la temperatura en superficie aumenta 7 grados. Y es probable que con la presión ocurra lo mismo y debamos mantenernos en presiones de 10, 20, 25 gramos para que esto no suba mucho la temperatura. Es más, aquí tenían carbonización incluso cuando subían 2 segundos más la aplicación. Bueno, pues probablemente hay que recordar que con 80 grados la sangre coagula y que con 100 pues el tejido superficial puede hervir y vertir material al torrente sanguíneo. Y sea quizá esto lo que explique los resultados del Power Fast, que es uno de los 2 únicos randomizados que hay en la muy alta potencia, que es el estudio español liderado por La Paz, y que vieron que en la muy alta potencia, en este caso 70 vatios, había significativamente más embolias clínicas. No solo embolias clínicas, también había más embolias silentes, porque en el grupo de la muy alta potencia encontraron que el 50% tenían en la resonancia embolias silentes. El truco está, bueno, que en este estudio se usó un catéter convencional. Y como todos sabéis, pues para solucionar este problema de las altas temperaturas en superficie, con la muy alta potencia, pues se han diseñado, esto lo sabéis todos, catéteres específicos que se pueden usar con control de temperatura, como el Q-Dot o el Diamond. De forma que si nos ponemos en la mejor situación con los 90 vatios, que sería pues usando un catéter ad hoc con control de temperatura y además haciendo un protocolo que llaman very close, en la cara anterior pegando mucho las lesiones porque son más superficiales, y esto, que sería lo mejor, comparándolo con una estrategia un poquito más conservadora pero también muy buena y muy optimizada, si comparamos estas dos, la verdad es que los 90 vatios nos ahorran 5 minutos de procedimiento, nada, 5 minutos de procedimiento. Y esto se debe a que se llega menos veces a un aislamiento en primer paso, con los 90 vatios. Además, hay que hacer más lesiones por el protocolo de Very Close. Y los autores además dicen que ellos se aseguraban mucho antes de dar la aplicación de 90 vatios y querían estar muy estables, eso les consumía tiempo.
Así que, bueno, pues no hay muchas diferencias para luego, además, tener unos resultados clínicos parecidos. Además, en ese mismo estudio vieron que los gaps que les impedían llegar al aislamiento en primer paso, y que esto además era más frecuente en los 90 vatios, estaban localizados en las carinas y en la parte superior de las venas pulmonares. Justo las zonas más gruesas en anatomía patológica, pero no solo las más gruesas, también las más inestables. Así que los 90 vatios o bien es que se quedan muy superficiales para estas zonas, o bien es que la inestabilidad, que decían los popes, influye más de lo que nos pensábamos en una lesión donde te la estás jugando todo a 4 segundos. Como todos sabéis, pues Biosense cambió sus recomendaciones a raíz de este estudio, el Power Plus, y recomendó que los 90 vatios se dieran en la pared posterior, que es más fina. Y bueno, la verdad es que con vuestra experiencia y estas características, a mí lo que me resultaría verdaderamente interesante es saber con qué protocolos quedaríais vosotros de todo esto. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. Abrimos un turno de debate. Bueno, yo te he visto muy desanimada, muy triste. No, triste no. Muy triste. Y en lugar de venir con entusiasmo, ¿no?, en estas nuevas tecnologías y nuevas estrategias, pues nos has puesto un poco la tristeza en el cuerpo. Pero bueno, después de esta reflexión que has hecho, ¿tú con qué te quedas? Ya sé que has hecho una pregunta, pero yo empiezo por lanzártela a ti. ¿Tú con qué te quedas de lo que has explicado? Hombre, yo creo que lo intermedio puede ser una estrategia buena y que falta por testar, ¿no? Que sería, pues a lo mejor 90 vatios en la pared posterior y algo más conservador en la pared anterior. Eso, por ahora. El problema de los 50 vatios, que no es que no los use, el problema es que no están validados para ningún índice de ablación experimentalmente, aunque los usemos. Entonces, no sé si eso es seguro o no es seguro, dar 50 vatios usando índices de ablación. Entonces, yo me quedaría pues con una posterior de 90 y una anterior de 40, por ejemplo. Pero bueno, esto falta por estudiar, falta ver. Quiero decir que esto igual sí que acorta el procedimiento total, ¿no? Que es el objetivo al final de la alta potencia, es ese. O sea que digamos que lo que está más o menos probado es que la ablación con 90 vatios con un catéter diseñado para ello es una estrategia, y otra estrategia sería hacer ablación de alta potencia con 50 vatios, aunque no están los catéteres diseñados para ello, aceptamos o toleramos hacer el procedimiento, y lo que no se acepte sería el resultado del Power Fast de 70 vatios. Claro. Son un poco las dos opciones que tenemos. A mí me gustaría hacer una encuesta a mano alzada en quién sería más pro hacer ablación con 90 vatios, con el catéter diseñado para ello. Sí. 3. ¿Y quiénes más tenderían a alta potencia con 50 vatios? ¿Y quiénes creen que ninguna de estas dos opciones son las que se deben utilizar por la falta de evidencia científica sólida? Muy interesante. Bien. Oye, eso que acabas de mencionar de los índices es especialmente relevante, a mí me parece, porque yo por lo menos soy muy creyente de eso, de que los índices de ablación es algo muy importante, porque nos dice un poco cuánto tiempo tienes que aplicar, porque el problema que tenemos es que aplicamos una potencia y no sabemos cuánto tiempo. Entonces, ¿puedes ampliar un poco, o sea, tú hasta qué punto piensas o crees o hay información de que se puede usar con potencias de 40 y 50 vatios? Yo creo que estarán validados hasta 40 o 45 supuestamente experimentalmente en corazón latiente, que es un poco lo más parecido a hacerlo, ¿no?, en la vida real. 50 no, pero
Claro, 50, y en algún estudio, no en muchos, dicen que ellos usan el índice de ablación para guiarlo y no tienen complicaciones, pero claro, al final son 50 pacientes, ¿no? Faltaría estudios y para empezar, experimentales. 50 vatios me quedo relativamente tranquila, aunque los estudios de Natale tenían una barbaridad de complicaciones, 20% de derrames, no sé, una barbaridad. Es verdad que eran catéteres más viejos, sin contacto, aplicaciones guiadas por ablación de potenciales, o sea que serían aplicaciones largas y tal. 50 vatios, lo que veo en las gráficas experimentales es que las temperaturas superficiales se quedan, es decir, la irrigación de los catéteres son suficiente para los 50 vatios. Así como para 90, 70 es posible que se quede corto y además todo el mundo que use el QDOT, que puede ver temperaturas superficiales, verá que con 90 vatios siempre son 10 graditos más que con 50 vatios. Parece que con 50 vatios es suficiente y la superficie se mantiene relativamente fría. Entonces, pues el problema de embolias, pienso yo que no sería el mismo que con 70, como en el PowerFast. O sea que 50 vatios está por estudiar, desde luego, y confirmar, pero yo creo que sería seguro, pienso que sí. Pero bueno, ahí faltan estudios experimentales. Y en cuanto a los tiempos de aplicación, ¿crees que deberíamos limitar el tiempo de aplicación a un número 10, 20 claro, segundos? Con 50, pues es que es muy heterogéneo en los estudios que hay. Hay unos 30 estudios publicados comparativos, algunos randomizados y otros no, y es que van desde los 5 segundos hasta los 20, es decir, es que es muy variable y eso, lo único que trasluce es que no hay un acuerdo. En mi experiencia personal, que no sé si vale algo, está más cercano al 15-20, para que vaya rodado y llegues a un aislamiento de primer paso. Pero es mi experiencia personal, no es ningún estudio. Has puesto una diapositiva interesantísima de que cuando la duración era un poquito mayor, en esos estudios ha habido mejor resultado. Sí, sí. O sea, eso no es un estudio, esto es un SPS hecho con los 30 estudios, con todos sus parámetros posibles, calculados y medidos, y no había ninguna otra explicación, pero ninguna, desde el punto de vista metodológico, y únicamente la duración de la aplicación. Sí. ¿Y qué duración era? Que eso no lo he podido ver. Pues 15-20 segundos es mejor la alta. Bueno, tiene sentido si haces lesiones más profundas, pues claro, igual 10 pues se quedará corto en algunas zonas y será más parecido a la baja potencia. No sé, esta es lo que yo me imagino. Un comentario solo. Me llama mucho la atención la diapositiva en la que has enseñado cómo con aplicaciones cortas de 4 segundos, 90 vatios, la temperatura todavía subía un poco después de acabar la aplicación. Y bueno, me ha hecho pensar porque algún POP, sin consecuencia, con este tipo de estrategia hemos tenido. No sé si experiencia o de lo que haya revisado. ¿Con el QDOT te refieres? Sí, 90 vatios, 4 segundos. Hay alguno. Sí, no, ese estudio, eso está sacado de un estudio donde de ahí, de hecho, partió lo de los 4 segundos de ese estudio. Quisieron ver si que era mejor 4, 6 o 70 con 8 segundos. Hicieron varias y tenían POPs con 6 segundos. Fíjate, 2 segundos de diferencia. Entonces se quedaron con los 4 segundos a raíz de ese estudio experimental, sí. Sí, sí. Es un margen muy estrecho en la superficie. Es que la irrigación no es bastante para esos vatios. Y tiene el problema que justo en ese momento puedes tener un cambio de contacto porque el paciente respire. Claro. Es un margen estrecho y tenemos que tenerlo en cuenta. Sí. Y de presión también. Si nos pasamos en la gráfica de Biosense, esta de QDOT, cuando aplicas con ese catéter, en cuanto aprietas un poco, baja los vatios, sube la temperatura. Sí. Y una cosa que me llama la atención es que siempre parece ser que lo que adaptamos es la física a la lesión y no al paciente. En ese sentido, pues recientemente hemos visto en un estudio multicéntrico, usando uno de los índices que tú has presentado, que el mayor determinante de que hubiera reconexión era el voltaje de la señal previa a la aplicación. En ese sentido, apuntaría a la idea de personalizar los índices. ¿Nos puedes comentar algo en ese sentido? ¿Tienes alguna impresión tú, por lo menos? Hombre, yo me he leído un artículo de Berruezo no hace mucho que hacen un TAC a la aurícula
y quieren medir el grosor en diferentes zonas y según eso pues personalizan los vatios, el tiempo. No sé, el taxi es tan sensible como para diferenciar 1 milímetro en la aurícula. Yo cuando miro los tags de nuestro hospital no sabría medir bien la pared, ¿sabes? Y si lo haces, por ejemplo, respecto al voltaje, pues tampoco sé si es fiable, la verdad es que no lo sé. La verdad es que no sé. Estaría muy bien, me parece una idea correcta, porque es verdad que es inhomogéneo alrededor de las venas pulmonares. Lo que no sé es la mejor forma de medirlo en cada paciente. Bueno, pues si no hay más preguntas, como estamos en tiempo, pues cerramos la sesión agradeciendo a ponentes y asistentes. Muchas gracias.